Quiero empezar agradeciendo y felicitando a nuestra directora Beatriz Rangel por la preparación de este evento tan importante. Felicitar al autor de este ensayo, Arístides Calvani frente al comunismo, el periodista y escritor Eduardo Martínez, quien nos honra incorporar a la lista de autores del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, que ya tiene publicado cerca de 60 libros en inglés y en español, pero que tiene una serie a la que se integra esta publicación que se llama los Democracy Papers, los papeles de la democracia, donde publicamos ensayos, donde publicamos conferencias, trabajos de documentos que consideramos históricos para el cumplimiento de los objetivos del Inter-American Institute, que como ustedes conocen, son la promoción, la defensa, la difusión, la educación de los principios y valores de libertad, democracia, institucionalidad y derechos humanos. Quiero agradecer la presencia y felicitar y expresar mi profunda satisfacción intelectual por la presencia y las presentaciones espléndidas que han realizado don Paciano Padrón, don Naudi Suárez y nuestro director Luis Beltrán Guerra, tres venezolanos notables, distinguidos, que al escucharlos dan cuenta de las capacidades, las altas capacidades y la alta preparación de lo que fue en su momento el liderazgo democrático venezolano. Yo no voy a comentar el libro de Eduardo Martínez porque lo han hecho los expertos que conocen la historia de Venezuela y que han tenido el honor y la satisfacción de conocer a Arístides Calvani. Simplemente voy a hacer un planteamiento de carácter general respecto a lo que es la tarea del Inter-American Institute for Democracy y que se viene a concretar en este evento porque en las tormentas más graves la única brújula que no falla es la brújula de los principios. Y eso es algo que ha dejado escrito con su obra y con su acción en la historia que le ha tocado escribir al venezolano Arístides Calvani. Hoy día estamos sufriendo la tragedia venezolana. Y digo estamos en plural porque la tragedia venezolana no es solamente de Venezuela o de los venezolanos. Es una tragedia latinoamericana, es una tragedia americana, hemisférica, es una tragedia mundial. Y es una tragedia mundial porque lo que sucede en Venezuela, que es algo que nunca debió suceder, está en un proceso crítico en el que cualquier cosa puede pasar. Nosotros como defensores de la libertad y la democracia estamos trabajando, estamos apoyando y estamos ayudando para que la usurpación, la dictadura y el crimen organizado cesen de una vez por todas en Venezuela y de esa manera se rompa uno de los principales eslabones que atrapa y mantiene en cautiverio a un conjunto de países de las Américas que en su momento formaron parte de la expansión castrista cubana, que no hubiera sido posible sin la alta traición a la patria de Hugo Chávez, que entregó el patrimonio y la riqueza venezolana para que el crimen organizado desde La Habana, que el año 99 vivía lo peor de su periodo especial y agonizaba técnicamente, se recree y se reexpanda por las Américas y sorprenda al siglo XXI con esta situación que ha marcado lo que llevamos de este siglo, que es la situación en la cual el crimen organizado transnacional se apodera de los gobiernos en las Américas, toma control de organismos internacionales, se expande y controla la región, llegando inclusive a influir en la decisión de la política exterior de la democracia más importante del mundo, que es Estados Unidos, que otorga reconocimiento a la dictadura cubana, ejerciendo el liderazgo político de América Latina desde Cuba, y que después empieza a declinar a un punto en el que hoy día nos encontramos, donde se libra lo que yo llamo
la gran batalla de Venezuela, que es la batalla por la libertad de todas las Américas y que es la batalla por la democracia de toda la región y el hemisferio. Lo que tenemos que preguntarnos frente a esta obra que refleja los incidentes de la Guerra Fría en las Américas es por qué, acabada la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, 8 o 9 años después, la única dictadura que quedaba en las Américas tiene la capacidad de sobrevivir, de recrearse y de influir en todo lo que va de la historia del siglo XXI. Eso ocurre porque una cantidad extraordinaria de dinero, un país entero, el país más rico que es Venezuela, es puesto a disposición de ese proyecto, que llega a tener, de acuerdo a estudios que se han hecho aquí en la Universidad de Miami, en el Centro de Estudios Cubano-Americanos, la disposición en los primeros 10 años de este siglo de más del triple de todos los recursos que recibió Cuba de la Unión Soviética durante todo el régimen desde el 59 en adelante, en que los Castro controlan ese país. Esa es la importancia del impacto. Además de eso, suceden cosas extraordinarias como el atentado del 11 de septiembre de 2001, que hace que la política exterior de los Estados Unidos cambie y se forma una tormenta perfecta que nos ha llevado a la situación actual. Una situación actual que es dramática para Venezuela, que es dramática para Cuba, que es dramática para Nicaragua y para Bolivia, pero que representa ya un proceso de transformación y cambio para países como Argentina, como Brasil, como la propia Colombia, como países de Centroamérica y del Caribe, que están saliendo o han salido del control y la influencia de este sistema denominado movimiento ALBA, bolivariano, socialismo del siglo XXI o simplemente castrochavismo, un sistema de delincuencia organizada transnacional que todavía se sostiene bajo la careta y el encubrimiento de la política. Con ese contexto general, permítame reflexionar hoy día sobre el tema concreto de Venezuela, porque si no este evento sería incompleto. En función de lo que son las enseñanzas y el legado de Arístides Calvani, que es un luchador de la Guerra Fría. La Guerra Fría la pierde el comunismo, por eso se extingue la Unión Soviética. Y con la extinción de la Unión Soviética, técnicamente se extingue el comunismo. Por eso se crea el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo, los excomunistas o los comunistas de la región, liderados por el castrismo, establecen que había que multiplicar los ejes de confrontación para volver a tener presencia política en la región. Y que tenían que pasar del eje de confrontación entre el capitalismo y el proletariado, entre el capital y los trabajadores, a ejes de confrontación de carácter regional, de carácter sectorial, de carácter personal, que son los que vemos que han ido implementando con el tiempo. Pero establecen una cuestión más que tal vez es la más importante. Establecen el concepto de que nunca más les debería faltar dinero para sostener sus proyectos revolucionarios. Y por eso montan un sistema de delincuencia organizada transnacional que va desde el valijamiento completo de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de los países que han controlado, de la Argentina, del Brasil, al tema del lavallato y al sostenimiento y práctica y ejecución de los crímenes más aviesos, como el narcotráfico, el terrorismo y los crímenes que aquí se han mencionado. Por eso, en este momento, en el año 2019, yo rehúso darle calidad política a la gente que detenta el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Yo rehúso a considerarlos comunistas. El comunismo murió porque fue derrotado con la desaparición de la Unión Soviética. Eso es crimen organizado transnacional. Son delincuentes. Y como delincuentes no les podemos otorgar categoría política. Porque si les otorgamos categoría política, les estamos reconociendo condición de negociación, condición de inmunidad,
condición de soberanía, condición de alegar muy superadas concepciones o teorías de política o de derecho internacional como la autodeterminación de los pueblos para seguir violando los derechos humanos y para seguir cometiendo delitos de crimen organizado transnacional. Termino diciendo que en la realidad venezolana, en la realidad cubana, en la realidad boliviana y en la realidad de Nicaragua, de los países que están oprimidos por estas dictaduras de delincuencia organizada transnacional, hay dos etapas para liberarse, en mi concepto, que están escritas en mis libros desde hace 4 o 5 años. La primera etapa es una etapa de unidad contra el usurpador, una etapa de unidad social, de unidad política contra el detentador ilegal del poder, contra la dictadura de delincuencia organizada. Ese es un concepto de misión nacional, porque en eso se va la sobrevivencia de Venezuela y los venezolanos, en el caso de Venezuela, de Bolivia y los bolivianos, en el caso de Bolivia, de Cuba y los cubanos, en el caso de Cuba, y lo mismo en Nicaragua. Esa unidad no es una unidad ideológica, no es una unidad partidista, no es una cuestión que tenga que ver con las concepciones que tiene la gente o que tienen los muy respetables partidos políticos que resisten a la dictadura. Es nada más el objetivo de terminar con la usurpación para dar lugar a una segunda etapa, que es la restauración de la democracia, en la que sí podrán volver a tener vigencia ideologías, posiciones políticas, reponiendo los elementos esenciales de la democracia. Y quiero volver sobre esa primera etapa, porque estamos en esa primera etapa en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y estamos fallando. Estamos fallando por sectarismo. Estamos fallando porque no hay posibilidad de que exista unidad en contra del usurpador. Porque hay quintacolumnistas, porque hay división, porque hay aspiraciones a un poder que no se tiene, que lo detente el usurpador, pero que no se lo quiere lograr porque simplemente rige y está vigente el sectarismo. Y al que le caiga el guante, que lo asuma y que se avergüence para tratar de hacer un proyecto de unidad que termine prontamente con la usurpación en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Cuba. Muchas gracias.